El título que le he puesto al estudio de hoy es Volviendo al amor del Señor. Es un título muy sugerente. Siempre me ha impresionado mucho la escena de Pedro, la escena del apóstol Pedro con Jesús resucitado, ¿no? Y esa pregunta recurrente que el Señor le formula. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Cuántas veces a lo largo de los años Pedro se acordaría, ¿no?, de esta pregunta? ¿Cuántas veces él mismo llegaría a reformularse a sí mismo la misma pregunta? ¿Verdaderamente amo al Señor tal y como se lo confirmé por 3 veces? Y es que la vida de un creyente de muchos años creo que es una colección inimitable de luchas, de victorias, pero también de fracasos, de muchas miserias y decepciones, especialmente con uno mismo. ¿Cuántas veces fallamos al Señor? ¿Cuántas veces no estamos a la altura? ¿Cuántas veces nos vemos incapaces de cambiar aspectos de nuestra naturaleza que sabemos que le desagradan profundamente? Y se desata una lucha en nuestra mente y el tentador nos acusa, sembrando en nosotros dudas muy peligrosas. No sé si Pedro llegó algún momento a hacerse precisamente la pregunta contraria. Señor, ¿me amas? ¿Me sigues amando a pesar de que mi pecado está siempre delante de mí? ¿Me sigues amando a pesar de mi hipocresía, de mi carácter, a pesar de estar muy alejado del modelo que probablemente tenías en mente para mí? Lo mismo puede pasarnos a nosotros. Después de tantos años como creyentes, es probable que empieces a sentir una amenaza interior. En todos estos años, ¿me he acercado más a Jesús o ha sido al revés? Está claro que tengo mucho más conocimiento de la Escritura que antes, pero pienso que mi vida de oración se ha vuelto rutinaria y pobre. En estos últimos años tengo la sensación de que he estado siempre corriendo, con cambios constantes a aquello que parecía más urgente. Y a pesar de que todos me decían que lo estaba haciendo bien, que me esforzaba mucho en la iglesia, tengo la sensación de que el Espíritu del Señor se ha ido acallando gradualmente en mi vida. Y es que ya no eres el mismo que aquella persona que se entregó a aquel amor del Señor sin reservas. La vida te ha hecho ser más prudente. La relación con Dios se ha ido enfriando y puede que te estés culpabilizando al pensar que es imposible que Dios siga amándote o pueda tener el más mínimo interés en ti porque no has estado a la altura, porque sigues luchando con las mismas miserias, porque te consideras un ser despreciable, un don nadie que no has sido capaz de demostrarle nada. Claro que te gustaría sentir de nuevo ese amor del Señor, porque sabes que como aquel amor del Señor, incondicional y sin límites, no hay nada. Pero ¿qué pensará el Señor? ¿Seguirá ahí esperándote? ¿Puedes seguir esperándote cuando te has marchado de casa dando un portazo? ¿Puede ser el Señor tan poco orgulloso para volver a recibirte? ¿Cuánto me gustaría, piensas, dejar de dar vueltas y volver a casa y sentir y creer que el Señor me volverá a dar todo lo que necesito? Porque desde luego si alguien me puede ofrecer la más profunda satisfacción que pueda necesitar, ese es el Señor. Necesitamos urgentemente comprender cómo es
el amor de Dios. Porque solo una comprensión adecuada de su amor puede levantarnos y ayudarnos a seguir caminando. O dicho de otro modo, una comprensión equivocada de la vida de fe, basada exclusivamente en la lucha, en nuestra fuerza de voluntad, en nuestra consistencia personal, no aguantará, no resistirá a los rigores del desierto. Nos ocurrirá una de dos cosas. O bien nos alejará de Dios porque nos embarga una profunda sensación de tristeza, de fracaso interior, que nos impulsará a tirar la toalla y a deslizarnos ya hacia una infidelidad manifiesta. O bien podemos responder con arrogancia, porque de esta manera encubrimos las dudas que tenemos sobre nosotros mismos. Y en lugar de la fuerza del amor, cargaremos sobre nuestros hombros el peso de la ley, la obediencia a Dios como un fin en sí mismo, para que Dios se sienta apaciguado y esté contento con nosotros. Este es el camino del legalismo, un camino que se vuelve enjuiciador hacia todo aquel que no consigue estar a la altura. En esta mañana, lo que me gustaría es que pudiéramos dejar de lado por un momento nuestros pensamientos y colocarnos, suena un poco irreverente, en la piel de Dios. Ponernos en el lugar de Dios, que entendiéramos cuál es su dilema con nosotros. No sé si sería muy irreverente pensar que Dios se pudiera preguntar qué es lo que ha hecho mal con nosotros. ¿Cómo debería actuar Dios ante nuestro desprecio hacia nuestras infidelidades, nuestras traiciones, nuestros flirteos con ese mundo que tanta felicidad nos promete? Este es el dilema de Dios y no es nada sencillo. ¿Qué hacer con nosotros? ¿Qué hacer con este pueblo al que tanto amo y tanto daño me hace? Para intentar comprender mejor el dilema de Dios, vamos a ir a la Biblia, a un libro del Antiguo Testamento, donde Dios nos va a hablar a través de una historia. Y va a utilizar la imagen de un matrimonio con las tensiones e infidelidades que se producen dentro de él como una metáfora de su relación con nosotros, con su pueblo. Para que la entendamos bien, en esta historia Dios se va a identificar con un esposo traicionado. ¿Por qué? Bueno, porque los que más amas son los que más daño te pueden hacer. Casi podríamos establecer una escala del dolor, ¿no? Del simple desaire que podemos percibir de una persona que nos es casi desconocida, al conflicto con un amigo íntimo, o al rechazo o al distanciamiento entre un padre y un hijo, o ya por último, la traición en el seno de un matrimonio. Con toda seguridad debió resultar sorprendente la primera vez que un profeta se atrevió a hablar de Dios en estos términos tan humanos y vulnerables. Seguro que ya lo habéis adivinado, ¿no? Fue el profeta Oseas, el primero que presentó a Dios de esta forma, a través de textos donde parece que Dios desnuda su corazón y se deja llevar incluso a veces por las emociones. Y es que solo una experiencia de traición tan íntima en el seno de un matrimonio es la que puede hacernos comprender cuánto nos ama Dios, cuánto le importamos, cuánto se interesa por nosotros. Y estoy convencido de que si no existe una convicción profunda, radical, arrolladora de que Dios nos ama, si no estamos convencidos de esto en lo más profundo de nuestro ser, entonces estamos perdidos. De nada servirá todos nuestros esfuerzos por agradar a Dios, todas las cosas que hacemos en la iglesia, todos nuestros intentos de vivir en santidad. Solo la convicción de que somos seres amados, de que hemos sido amados por Dios, seducidos por Él, nos hará verdaderamente sentir las transgresiones que cometemos contra Él. Tomarnos en serio la gravedad del pecado
y nuestra relación con Él. Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en el libro de Oseas? Nos vamos a encontrar una familia, que es la familia del profeta Oseas, que es un cuadro en miniatura de nuestra propia relación con Dios. A buen seguro que esta experiencia familiar que vivió Oseas le hizo comprender cuánto nos ama Dios. Vamos a leer Oseas capítulo 1, versículo 2. Estará proyectado ahí el versículo. Dice: Ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose del Señor. Fijaos qué versículo más extraño. Menudo escándalo debió generar el hecho de que todo un profeta del Señor obedeciese esta petición. Es que es la última cosa que se podía esperar de todo un profeta responsable. Venga, cásate con una ramera. Y podríamos añadir nosotros, porque eso es precisamente lo que he hecho yo, el Señor, al comprometerme con todos vosotros. Oseas entendió perfectamente lo que se le estaba pidiendo, y no era que se casara con una prostituta y que vivieran vidas separadas, o que el Señor le iba a conseguir una prostituta con un corazón de oro. No. Oseas se casó con una mujer superficial y materialista que le dejaría tirado a la primera de cambio. Y con ella decidió iniciar una familia. Esta mujer, de nombre Gomer, le dio 3 hijos. Cada uno de ellos recibió un nombre profético. Oseas, capítulo 1, versículos 3 y 4. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concebió y le dio a luz un hijo. Fijaos que he marcado en negrita el pronombre le. Ahora os diré por qué. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. No vamos a entrar en el significado, porque no tenemos tiempo, en el significado de los nombres, pero llamar a un hijo Jezreel es como si un alemán le pone a su hijo Auschwitz o algo así, o sea, un nombre de infausto recuerdo, algo muy fuerte. Y más tarde le dio 2 hijos más que al parecer ya no eran suyos. Oseas, capítulo 1, versículos 6 y 9. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Veis que no está el pronombre, ¿verdad? En hebreo todavía es más claro. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. No vamos a entrar, como he dicho, en el significado de los nombres de los niños. Simplemente decir que juntos estos 3 nombres nos hablan del juicio de Dios. Y expresan que aunque el Señor era nominalmente el Dios de Israel, en la práctica la presencia de otros dioses hacía imposible esta relación. Como he dicho antes, los 2 últimos hijos parecen ser fruto de la prostitución de Gomer. Así que podemos imaginarnos las veces que Oseas, mientras contemplaba a este niño, Lo-ammi, pensaría: tú no eres mi hijo. O la tristeza, ¿no?, causada por las palabras del Señor dirigidas a su pueblo, precisamente a través del nombre de este niño: vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. No sabemos cuánto tiempo pasó hasta que Gomer definitivamente le abandonó. Se había burlado de él, aunque, como veremos, después se burlaron de ella, porque su nuevo amante resultó ser un hombre cruel y sin escrúpulos, que terminó convirtiéndola en su esclava y prácticamente en prisionera. Estamos ante una historia con un cierto parecido a la parábola del hijo pródigo, pero con un final distinto.
Porque esta historia, en algunos aspectos, supera incluso a la parábola. ¿Por qué digo esto? Porque mientras Gomer no tenía ningún interés de volver a casa con Oseas, tal vez porque también ya le era imposible hacerlo, es Oseas, su marido, el que va a ir en su busca. Para ver el final de la historia nos tenemos que ir al capítulo 3. El Señor le va a pedir ahora a Oseas algo mucho más difícil y mucho más humillante, si cabe, que la primera petición. Dios quiere hacer ver a Oseas y a nosotros las dolorosas exigencias personales que conlleva el intentar arreglar las cosas. Porque aquí no se trata de llegar a un frío acuerdo en una batalla legal o de conseguir las disculpas de la otra parte. No. Lo que Dios le pide a Oseas no es algo superficial ni transitorio. Le está pidiendo algo real, que proceda del corazón y que sea para siempre. Oseas, capítulo 3, versículos 1 y 2. Me dijo otra vez el Señor: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Según los expertos, la forma del verbo hebreo no da lugar a malentendidos. Se trata de la misma mujer, de Gomer, porque lleva implícita la idea de que el amor ya existía. Es decir, Oseas seguía amándola, algo que parece increíble a tenor de lo ocurrido. Y probablemente esto es lo que le hizo darse cuenta de que el amor que el Señor siente hacia su pueblo infiel debía ser algo parecido a lo que él estaba sintiendo. Vuelve a ganártela y ámala, es lo que el Señor le pide. Vuelve a ganártela y ámala. El otra vez del versículo enfatiza que Oseas no puede disimular la desagradable verdad. Se volverán a abrir las antiguas heridas. Y además, ¿quién le garantiza que lo que ya sucedió no vuelva a producirse? Por si fuera poco, el Señor le recuerda que el adulterio actual de Gomer aún prosigue. O sea que no ha sido un error aislado, sino un abandono que todavía continúa y por tanto echa más sal en la herida. Lo que el Señor le estaba pidiendo era un amor heroico, sin concederle la posibilidad ni del abandono, ni del divorcio, para evitar tanto sufrimiento. Claro, porque de eso precisamente se trataba, de reflejar que Dios sigue amando a su pueblo a pesar de la infidelidad descarada de éste. Terminamos con el relato de Oseas. Oseas capítulo 3, versículo 3. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 200 litros de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, y lo mismo haré yo contigo. La compré para mí. La compré pues para mí. La reticencia es elocuente. Con la palabra compré ya podemos hacernos una idea de hasta dónde había caído ella, hasta qué punto había sido esclavizada y hasta dónde llega este primer paso de Oseas de cumplir el mandato de quererla, de amarla. Tiene que pagar un precio por ella. Tiene que pagar un precio por ella. Y todo parece indicar que como no tiene suficiente dinero en metálico, parte lo cubre, lo aporta en especie. 15 siclos de plata, 200 litros de cebada. La sorpresa del capítulo son las condiciones que Oseas impone para su esposa y la interpretación que el profeta dará luego a Israel. Gomer no puede seguir en su prostitución, no puede tener ninguna relación sexual con otro hombre, incluyendo a su esposo. Esto es sorprendente, pero el texto hebreo incluye al propio Oseas
que probablemente se refiera a un aplazamiento del acto sexual, un periodo de prueba donde las antiguas costumbres de deslealtad tienen que ser poco a poco reemplazadas, donde tiene que haber una restauración de esa relación. Y la pregunta que queda en el aire, a lo largo del libro, es si Gomer, después de verse en ese pozo de desgracia y de vergüenza, y ante al contemplar este gesto de profundo amor de Oseas, fue capaz de agarrar esa mano tendida que le estaba ofreciendo Oseas y decirle, para siempre, para siempre. Esta es la pregunta que Dios nos hace, ¿verdad? Un dramón, lo que he contado hoy aquí, lo sé. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿O qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta historia? Bueno, en primer lugar, yo creo que el Señor quiere que le entendamos cuál es su dilema, el dilema del que estábamos hablando, y que le veamos a Él, el amante divino, tomándose su tiempo, utilizando todos los recursos a su alcance para ganarse una respuesta que haga genuina su relación con nosotros, con su pueblo. Y es que a veces yo creo que tenemos una idea demasiado simplista de Dios, como la que puede tener un niño de sus padres, ¿no? En su ingenuidad piensa que todo lo pueden resolver, que los padres ponen las reglas y tienen dinero. Sí, tienen dinero, aunque digan que no. Y a veces nosotros pensamos igual sobre Dios. Si Dios es todopoderoso y totalmente bueno, ¿por qué no acaba de una vez para siempre con todo el mal que hay en el mundo? ¿Por qué no nos salva a todos? Porque sí y ya está. ¿O qué le importa mi infidelidad si luego me perdona y ya está? La historia de Oseas y Gomer nos muestra con extraordinaria franqueza que las cosas no son tan sencillas. Nos desvela la otra cara de la moneda, es decir, el punto de vista de Dios. Y Dios nos trata como personas. Y las personas somos complicadas. Y Dios no usa varitas mágicas. Y todo esto lo muestra a través de la figura de un esposo, Oseas, un padre que tendrá que lidiar con una situación familiar verdaderamente complicada. ¿Cómo debería haber actuado Oseas? ¿Como un déspota esclavizador, precisamente igual que hizo el último amante de Gomer? ¿Un hombre que le retuerza el brazo y al que nadie ose desobedecer por miedo? ¿O como un hombre permisivo que mira hacia otro lado y que todo le da igual y que aparenta deleitarse en su esposa, su adorable esposa, en sus hijos? No, Oseas será un marido amante que tiene que contemplar cómo su esposa le abandona y cómo sus hijos son como desconocidos en su propia casa. Y tiene que ver cómo todos se están autodestruyendo a pasos agigantados. Así que con este cuadro de fondo, ¿no?, con este triángulo de traición, ahora Dios se vuelve hacia ti y hacia mí en su relación contigo y conmigo y nos pregunta, ¿crees que resolvería algo si hiciera un ejercicio de autoridad contigo? No, no resolvería nada, porque lo que yo quiero es un compromiso y una relación contigo. Y sé que hay riesgo de que me rechaces. Sé que hay heridas abiertas. Sé que hay mucho trabajo difícil por delante para sacar adelante esta relación contigo. Pero quiero apostar por ti. ¿O es que acaso pensabas que para mí, Dios omnipotente, todo es simple e instantáneo? ¿Disfrutaría yo ejerciendo mi omnipotencia y convirtiéndote en algo que no eres? ¿Debería aceptar sumisamente tu infidelidad? ¿Debería actuar como un déspota que te hace daño y te intimida para conseguir tu obediencia incondicional? No creo que a nadie le guste, ¿no?,
una esposa esclava y una familia aterrorizada y obligada a conformarse. Pues ya veis, con relaciones tan sutiles y sensibles como las que representa la familia de Oseas, es que no hay atajos para enderezarlas cuando las cosas van mal. Ni siquiera para alguien omnipotente. Si es que queremos que Dios nos trate como a seres humanos, como a seres responsables y no como autómatas. No hay soluciones fáciles que eviten que nadie sufra. Y solo hace falta contemplar la cruz, ese horrible lugar de tormento, y a nuestro precioso Cristo, sudando sangre y orando al Padre: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Cuando contemplamos a Cristo, allí comprendemos que no hay varitas mágicas. No hay varitas mágicas. En el libro de Oseas, Dios acusa al pueblo de graves pecados y se pregunta: ¿es posible que este sea mi pueblo, tan pagano, tan promiscuo, tan terco, tan estúpido? ¿Por qué Dios, me pregunto, por qué Dios no les da ya por perdidos, ¿no? Y los deja a su destino y deja de malgastar tanto afecto con ellos, hacia ellos? ¿Por qué no les abandona a su propio destino y ya está, a las consecuencias de sus actos? No lo sé. Pero me imagino que Dios no se da tan fácilmente por vencido. Pero obviamente aquí hay enfado y hay juicio, no únicamente súplicas. Es posible que nos haya dado la impresión de que Dios es un marido complaciente con nuestro pecado, como si simplemente estuviera retorciéndose las manos, impotente. Nada más lejos de la realidad. El libro de Oseas nos enseña, nos hace ver que Dios podría actuar con nosotros básicamente de tres formas. Podría mantener la calma y que sean los acontecimientos de la vida, las consecuencias de nuestro propio pecado, las que se encarguen de hacernos entrar en razón. O puede poner también en marcha castigos severos, ser duro, difícil de encontrar, para que nos pongamos a buscarle. O por último, como tercera opción, puede optar por ser suave y seguir mostrando su amor a través de la provisión diaria de nuestras necesidades, esperando que en algún momento conectemos con nuestros mejores sentimientos y al menos llevemos una vida moderada. Cada una de estas opciones deja de lado un componente vital, que va desde un caos moral a una situación de sometimiento a la fuerza. Por eso es que Dios lo que decide hacer es una combinación de estas tres cosas. Y por eso a lo largo del libro de Oseas, Dios pasa de un estado al otro sucesivamente. En ocasiones mantendrá la calma. Oseas, capítulo 5, versículo 6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Efraín es dado a los ídolos. Déjalo. En ocasiones tendrá que mostrarse fuerte y duro con nosotros. Oseas 5, 14 y 15. Porque yo seré como león a Efraín, como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Pero por encima de todo, Dios es tierno y paciente con nosotros. Fijaos en este versículo, Oseas capítulo 14, versículo 4. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Oseas 14:4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia.
¿Sabéis? Lo increíble es que a pesar de todas estas acciones de parte de Dios, Israel no consiguió escucharle. Bueno, mejor aún, no tanto escucharle, no consiguió comprenderle, como nos pasa a nosotros muchas veces. Israel pensó que lo que Dios quería era más religión. Y por tanto, lo que le ofrecieron fueron sacrificios y más sacrificios. A lo que Dios respondió con unas palabras muy conocidas de Jesús, porque Jesús las hizo célebres, ¿verdad? Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. En la religión no encontraremos a Dios, porque Él desea personas profundamente arrepentidas, enteramente y para siempre suyas. Y yo creo que todos los altibajos de este libro tan antiguo, todos los retratos mordaces que vemos, todas esas predicciones de Oseas tan funestas, todos los llamamientos fervientes llevan precisamente a esto. Israel utilizaba la religión para intentar apaciguar a Dios mediante sacrificios, ignorando el amor fiel que Dios estaba buscando. Lo que Dios demanda es nuestro amor leal, no una devoción fugaz, no sacrificios. Israel no se dio cuenta del peligro de rechazar a Dios y que sus actos tenían consecuencias. Creyéndose sabios en su propia opinión, no fueron capaces de ver la terrible tragedia que les venía encima. Y precisamente porque no andaban cerca del Señor, no supieron actuar inteligentemente ante los que se le venía, la fuerza arrolladora del imperio asirio que les pasaría por encima. Y ahí es cuando las palabras del Señor adquieren un tono verdaderamente triste y decepcionante. Cuando el peligro ya está a la vuelta de la esquina, es inminente, el Señor les pregunta: ¿qué pasará ahora con vuestra caprichosa religión y con vuestras burlas a mis profetas? Nada de lo que pensabais se ha cumplido, nada. Y ahora que todo ha fallado, ¿escucharéis al fin? Porque aún hay tiempo de escoger lo bueno, aún hay tiempo. Y entonces, fijaos, entonces sí se pusieron a orar. Pero fijaos cómo es Israel y cómo somos nosotros, que lo hicieron cargados de hipocresía. En sus oraciones solo había autocompasión y chantaje hacia Dios, como la pataleta de un niño malcriado. No había un genuino clamor desde el corazón. Oseas capítulo 7, versículo 14. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Ya sabemos qué tipo de oraciones eran estas, porque nosotros no somos tan distintos, ¿verdad? Somos bastante parecidos. Nos importa poco eso de venga a nosotros tu reino. Lo que queremos saber es dónde está el pan de cada día. Obviamente, Dios se siente herido y enfadado. Y Oseas, un hombre muy sensibilizado con esto del desamor, a causa de su pasado infeliz, se dio cuenta perfectamente y así elaboró su mensaje después de que estaban pecando contra el amor. Ver a Dios como un padre rechazado que se debate entre varias opciones, todas ellas desesperantes, nos puede parecer demasiado humano. Bueno, pero así es como Dios se muestra en este libro, ¿no? Parece que se deja llevar por las emociones. Vamos a leer un último versículo. Oseas 11, 3 al 4. Fijaos, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. El amor paternal de Dios es aquí escenificado como un padre enseñando a andar a su hijo mientras da los primeros pasos tambaleantes, ¿no? Levantándole cuando se cansa, consolándole cuando se cae. Qué triste
debió ser para Dios ver a su amado niño Efraín. Efraín es una forma de referirse a todo el reino del norte, a Israel. A este niño envuelto cada vez más en pecado y pecado, destruyéndose a sí mismo, desafiándole directamente. Cerramos con unas conclusiones. Comenzamos con una pregunta que resumía las dudas que nos acechan acerca de la consistencia del amor de Dios. Un amor que a veces hemos hecho a imagen y semejanza del nuestro y estimamos que es espurio y pasajero. ¿Nos sigue amando el Señor a pesar de nuestras infidelidades? No sé si las palabras que hemos escuchado en esta mañana han podido responder a esta pregunta, pero si has escuchado un mensaje de parte del Señor, te pediría que no trates de apagar esa voz, porque entonces prevalecerán otras voces mucho más fuertes que te animan a seguir tu propio rumbo y a ser dueño de tu destino. Demuestra lo que vales. Haz algo grande, importante, espectacular. Y entonces, solo entonces, te habrás ganado el derecho de ser amado. Pero la voz suave, amorosa, que habla ahí en el silencio y en la soledad de tu corazón, te hace comprender que todos esos caminos siempre acaban igual, esclavizándote. Sin embargo, el que te llama te conoce perfectamente. Te llama por tu nombre. Dice la Biblia que te ha entretejido en el vientre de tu madre. Te ha llevado en las palmas de sus manos. Fue el que te ayudó a dar aquellos primeros pasos tambaleantes. Te ha mirado con infinita ternura y te ha cuidado más íntimamente que una madre lo puede hacer con un hijo. Y te dice, no tienes por qué destruirte a ti mismo, porque eres, y este es el corazón del Evangelio cristiano, porque eres un ser amado. Has sido amado íntimamente por Dios, mucho antes que tus padres, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos lo hubieran hecho. Le perteneces. Te ha comprado a un enorme precio, dando todo lo que tenía, la sangre de su hijo. Así que siempre que escuches con atención la voz del que te llama, descubrirás dentro de ti un deseo irrefrenable de escucharlo más intensamente y para siempre. Esta es la seducción de Dios. Aunque este mensaje va dirigido a creyentes, es posible que sea la primera vez que escuchas esta voz, o ya que sea una voz familiar y conocida, ¿verdad? Bueno, pues es como encontrar un pozo en el desierto. En cuanto descubres la primera humedad en la tierra, sigues escarbando y escarbando. Y no sé si últimamente has escarbado mucho o poco. Si la arena que cubre la boca del pozo está seca o ya comienza a brotar agua, pero hay que seguir cavando. Dijo Jesús que todo aquel que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay un enorme acuífero debajo del desierto de tu vida. Es posible que sea un poco difícil después de mucho tiempo. Haya mucha arena seca en tu vida, pero aquel que quiera apagar tu sed te va a ayudar a quitar toda esa arena seca de la boca del pozo. Todo lo que necesitas es un gran deseo de encontrar ese agua y beberla. No te conviertas en víctima de un mundo manipulador que intenta atraparte con todo tipo de adicciones, como le pasó a Gomer. Porque fuera no encontrarás la respuesta a tu pregunta más profunda. Hay que volver al lugar seguro una y otra vez. Hay que volver a Él después de cada fracaso. El Señor nos llama a que volvamos al camino de sentirnos amados. No te quiero presionar, pero creo que el Señor tiene cierta impaciencia contigo, porque le gustaría que no perdieras demasiado tiempo.
Convertirte en el amado cambiará toda tu vida. Lo que piensas, lo que decides, lo que haces, afectará a las situaciones comunes de tu diaria existencia. Irá llenando poco a poco el vacío que existe entre lo que debieras ser y las realidades de tu día a día. Tendrá un eco palpable en tu forma de comer, de beber, de hablar, de relacionarte, de amar, de divertirte, de trabajar. Dios te llama a relacionarte con Él, a buscarle. No tanto a servirle, sino a amarle, experimentarle, buscarle, necesitarle, anhelarle. Esta es la gran verdad. En medio de un mundo que continuamente intenta convencernos de que nos tenemos que ganar el derecho a ser amados, Dios dice que tú ya eres un ser amado y que además quiere tener una relación contigo. Vamos a orar.